Muy buenas tardes, apreciados colegas del Gremio de Abogados del Paraguay. Esta tarde nos encontramos en compañía del doctor Hugo César Jiménez Ruiz Díaz, quien hoy nos acompaña con el tema control de las pruebas en juicio oral y acompañado este tema a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les comento que el doctor Hugo César Jiménez Ruiz Díaz tiene una vastísima trayectoria en lo que hace en nuestro campo. Él lleva más de 25 años de trayectoria ejerciendo el derecho penal, también activando en lo que hace a derechos humanos. Él actualmente se desempeña como director de derechos humanos del Ministerio de la Defensa Pública. Él ha sido defensor público y también ha sido defensor público interamericano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él es profesor de posgrado en múltiples universidades nacionales. También es tutor de tesis, de maestría y doctorado. Les comento brevemente que él, aparte de ser abogado, él es doctor en ciencias de la educación. También es magíster en ciencias penales, magíster en ciencias forenses y máster en política y estrategia aeroespacial por la Fuerza Aérea Paraguaya. También es especialista en derecho procesal penal y especialista en ciencias penales por la Universidad Nacional de Asunción y también por la Universidad Católica. Es mucho más amplio el currículum del doctor, nada más le comparto una parte. Y quiero hacer un saludo al doctor Edward Armas, nuestro director académico. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, querida doctora Freud, doctor Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que se está recuperando de un estado que casi, pareciera ser que casi todos estamos entrando de vez en cuando, de cuando en cuando. Muchísimas gracias a los queridos colegas que están compartiendo con nosotros hoy. Estaba explicando doctor Jiménez, doctores, colegas, abogados, la doctora Freud, que justamente hoy en el acto leccionario en la Facultad de Derecho, muchos colegas habitués, entre comillas, de nuestras ponencias semanales me estaban diciendo y se están excusando de participar directamente por justamente este acto eleccionario en la Facultad de Derecho, una en Asunción y en otras localidades del interior. Pero ya me dijeron, pero vamos a estar prendidos esperando que se alce en el grupo después el link. Para un poquito contextualizar y retomando con lo que el doctor Hugo nos vino exponiendo desde la semana antepasada, es interesante recordar nuevamente lo expuesto, ya lo sé, voy a meter un poquito en lo del doctor Hugo, pero lo expuesto en el artículo 138 de la Constitución Nacional, que claramente, mejor dicho, el 138 que habla de la validez del orden jurídico, ¿no? Y que es una consecuencia o una extensión del 137 que habla de la supremacía de la Constitución. Cuando habla que la Constitución, ya lo sabemos, es la ley suprema, la Carta Magna, en el real sentido, y establece con claridad meridiana que tanto la Constitución como los tratados, convenios y acuerdos internacionales, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Pareciera ser una cuestión ya muy básica, muy lógica, pero nada obsta a que tengamos casi como bendito y como rosario esto en la punta de la lengua, porque pareciera ser que muchas veces tanto los órganos ejecutores de las normas, los órganos jurisdiccionales, los órganos requirentes, Ministerio Público, pareciera ser como que este principio de convencionalidad no les queda tan claro, ¿no? No en el aspecto cognitivo, sino en el aspecto, si hubiera esta palabra, aplicativo, ¿no? En relación al aspecto de la validez del orden jurídico nacional. Y otra vez, más allá de todo esto, el 141 habla de los tratados internacionales y el 143 de las relaciones internacionales y el 145 del orden jurídico supranacional, ¿no? Y allí hay una palabra clave, que es la primera más utilizada en el Antiguo Testamento, a diferencia de la palabra amor, que es la más utilizada en el Nuevo Testamento. Esa palabra clave es la justicia. Y dice claramente el 145, hablando del orden jurídico supranacional, que la República del Paraguay admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz
de la justicia, cooperación y desarrollo en lo político, económico, social y cultural. Esto nada más para contextualizar lo que venimos hablando y para darnos más que cuenta, para darle más validez justamente a lo que el doctor Hugo empezó magníficamente en su ponencia de hace 2 semanas, en lo que refiere a la no intervención, pero ojalá sea así, la internalización del valor del criterio jurisprudencial de la CIDH, o sea, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y particularmente en lo que tiene que ver con la aplicación jurídica de la razón y de las normas en el proceso general paraguayo y penal en particular. Esto nada más, doctor Hugo, te voy a ceder la palabra para contextualizar y llamar nuevamente la atención sobre este tema tan importante. Todo tuyo, Hugo. Muchísimas gracias, Freud, muchísimas gracias, Edward, gente amiga, muy querida, muy cercana a mis afectos. Freud, en primer lugar, faltó algo muy importante, que es mi título primordial de la vida, padre de 2 hijas y esposo solícito. ¿Solicitado? Entonces, así completamos, esposo ferviente, ¿verdad? Entonces, así completamos el currículum integral humano con relación a este humilde servidor. Edward, complementando un poco lo que estabas diciendo, es sumamente interesante porque está ese cogeñandés y cuál mi hijo es acá el fiscal, me acuerda, de igual no, pero claro, vamos, y te Costa Rica, en New York, me acuerda, pero es Paraguay, pero la mía ley peaje. Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de los tratados, o sea, 99,9% de los tratados internacionales fueron ratificados y convertidos en ley de la República. Por lo tanto, no es que solamente forman parte del sistema de protección de derechos humanos en una situación constitucional, o sea, por debajo de la Constitución, discutible en algunos casos eso, pero también es legal. O sea, también tienen una condición de ley dentro de la República. Por lo tanto, yo suelo hablar de una triple condición de protección de derechos humanos cuando hablamos. Es ley, está por encima de las leyes, un tratado internacional, y otra vez el 145 nos dice, pero atiendan, también reconocemos que existen organismos supranacionales que protegen derechos humanos. Por lo tanto, yo suelo decir, y podemos plantear una linda discusión con la profe Lodia y con el doctor Víctor Ríos y con otras personas amantes de este tema, en cuanto a el nivel real y efectivo que tiene hoy día la protección de derechos humanos del contexto jurídico, el alcance jurídico que tiene. Y en ese punto es fundamental recordar que ya no estamos en la era del constitucionalismo o de la ley pura y dura, ¿verdad? Hoy día ya estamos en la era de la defensa de los derechos fundamentales. Por encima del derecho, por encima de lo que está escrito, es lo que vale realmente, es la protección de los derechos de las personas. Por ende, el juez ya no tiene la simple necesidad de resolver un conflicto jurídico, sino de preservar los derechos fundamentales de aquellas personas que están involucradas y que reúnen condiciones de vulnerabilidad. Cuando hablamos de un juez de la niñez, por ejemplo, eso resulta bastante sencillo, porque es protector y es tutor y es contralor de que el interés superior del niño sea prevaleciente basado en las necesidades específicas de Juancito, de Pedrito, de Anita, etcétera, individualizando a cada uno de ellos. Por eso es la especialidad. Cuando hablamos de un juez penal de garantía, tendrá que prever naturalmente al procesado por una regla básica construida, pero también tendrá que incluirle dentro de ese concepto la protección de la víctima. O sea, ya no estamos hablando de un juez que aplica pura y duramente el derecho, sino estamos hablando de un juez que va más allá y analiza cómo proteger a los ciudadanos ante la terrible tiranía del ejercicio del derecho, ¿verdad? Estamos en tiempos de derechos fundamentales, o también podemos hablar del buen derecho. Y eso, vos sabes que, mi querido Edward y gente hermosa, colegas, también tenemos una problemática que se nos viene encima muy, muy fuerte y que no está supeditada a nuestra condición, es un contrato a la vida de mera adhesión, que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Estamos hablando de la resolución de conflictos basado en el análisis del razonamiento computacional. O sea,
un nuevo sistema de razonamiento, una nueva estrategia de resolución de conflictos que aparentemente a un principio estaría alejada de toda subjetividad humana, ¿verdad? Digo en principio porque ya se ha demostrado también en estos últimos tiempos que la inteligencia artificial miente y a veces lo hace dolosamente, ¿verdad? Lo hace con fin incluso de engañar. Entonces, eso está demostrado en los últimos estudios y una problemática planteada desde el pretendido posicionamiento del sistema de inteligencia artificial pensante, ¿verdad? Bueno, vayamos a lo nuestro, mi querido Eduardo, vayamos a la convocatoria de hoy, es una segunda parte y creo que podría ser un cierre hermoso y a partir de aquí empezar a trabajar mucho más todavía. Y como buen profe y vendedor de espejitos, Edward, te puse en la última lámina de hoy temas que todavía no discutimos jurídicamente en el foro y que te los lanzo como director de la Comisión de Educación, creo, del gremio, de coordinador de educación. Entonces, te lanzo eso para que tengas como más insumo todavía para seguir trabajando con los colegas y seguir construyendo un sistema penal empático, un sistema penal humano y por sobre todas las cosas protector, que cumpla el rol de que sea límite real al poder punitivo del Estado en cualquiera de sus facetas, ya sea punitivamente hablando dentro del Código Penal o ya sea el intervencionismo penal en el contexto de la aplicación del Código Procesal Penal. Bueno, vayamos a lo nuestro. Si me permiten, voy a compartir un poco una ayuda a memoria, porque a mí esto me guía en mi pensamiento, sino a Jaripá, a Yapipá o Parupirilla. Entonces, les pido permiso para compartir un poco estas láminas que me guían en la construcción, ¿verdad? Le puse, ahí están mis datos y el QR, está la parte 2. Esto voy a compartirlo después contigo, Edward, para que compartas con los colegas interesados en estos temas. Y como siempre digo, cualquier dato con relación a derechos humanos, Corte Interamericana, sistema penal, sin ningún problema. Hay una biblioteca digital a disposición de ustedes, así que simplemente es cuestión de, che, Hugo, pasame sobre tal tema algo y bueno, ahí vamos a estar compartiendo siempre, ¿no? Eso es importante, compartir el conocimiento para que se construya más conocimiento. El conocimiento humano es como una red, dice Thomas Kuhn, es una red que va cubriendo la roca, pero nunca lo va a cubrir toda. Siempre va a haber espacios, resquicios que tendremos que descubrir y que tenemos que volver a construirlo y volver a llenarlo de otras redes de conocimiento. Bueno, la vez anterior hablamos de la defensa y parto de la defensa. Alguien me dijo, che, Hugo, hablas mucho de la defensa, ¿cuándo hablas de la fiscalía? Y cuando la fiscalía, los fiscales de la fiscalía me invitan para hacer entrenamiento en alguna ocasión, hablo del aspecto fiscal, pero siempre desde el punto de vista de la visión de la protección del ser humano, porque finalmente ese es el rol principal, aparte de ser una herramienta, un mecanismo de control social. No debemos olvidar que este mecanismo de control social en el ejercicio del poder se pervierte. Entonces yo tengo que buscar el equilibrio de este sistema de control social y decir, bueno, que este sistema de control social también se ejerza como sistema de control de Estado, el poder punitivo del Estado, y por ende, bueno, sea una herramienta útil para lograr lo que realmente queremos, que es la convivencia y el mantener la justicia a partir del reconocimiento de la dignidad humana, según lo que nos pide nuestro preámbulo, ¿verdad? Entonces comparto con los colegas esta idea en Villavicencio versus Perú, que nos dice la Corte Interamericana, el derecho a la defensa implica que ésta sea eficaz. O sea, no es aparente, no manda. Ahí la Ejonte, Pepe, Endumba, después lo ICOA, o PRS, Anga, Juicio Oral, me adhiero a las palabras del Ministerio Público, no tengo objeciones a la posición planteada por la contraparte, por ende solicito a vuestra señoría lo resuelva conforme. No piensa, vos estás representando a la defensa, ve si puedes ejercer algún derecho, ve si puedes plantear algo, y eso es importante porque finalmente ese ejercicio del derecho, ese mal ejercicio de la defensa no le afecta al ciudadano que está contigo, sino le afecta a toda la ciudadanía porque ya es abrir una puerta muy, pero muy peligrosa
a un sistema de impunidad de Estado en cuanto a romper con las reglas de juego. Entonces, es importante que fortalezcamos la defensa. Y yo pienso y sostengo esta idea, si logramos fortalecer la defensa a tal punto que ésta sea absolutamente reconocida, lo que voy a lograr finalmente es que la Fiscalía se vea obligada a mejorar su trabajo, ¿verdad? Voy a exigirle al juez a mejorar sus argumentos. Como juez, bueno, se rechaza la reposición planteada por la defensa, se sostiene su derecho a apelación bajo los mismos argumentos. Ok, señoría, ella me piensa pero bajo los mismos argumentos, ¿es una resolución fundada la que vuestra señoría me está diciendo? ¿Es motivada? ¿Es razonada? ¿Bajo los mismos argumentos? Lleva, Pepe, hoy metí que apunte se cambia porque ese típico que se pesa hay obligación de representación de Estado y razonamiento en la aplicación del sistema penal por el cual me tiene que explicar todas y cada una de sus decisiones. No, eso no será analizado, el incidente propuesto por la parte no será analizado por cuanto que ya fue resuelto por el juez penal de garantías. Señoría, artículo 9, el juez no tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a resolver la cuestión que le es planteada. Más todavía cuando hay un control, cuando tenemos en el marco de nuestro sistema penal un control horizontal del ejercicio del derecho. Entonces, cualquier forma de defensa aparente resulta violatoria de la Convención Americana. ¿Por qué esto? Porque el derecho a la defensa es absolutamente inalienable y hace a la existencia misma del Estado de Derecho. La aplicación del artículo 8 no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Es decir, la garantía judicial es una cuestión está vigente de manera permanente a lo largo de todo el proceso penal, donde se siente con mayor fuerza y en el juicio oral, obviamente, porque es el juicio solemne y que resolutorio de todo el proceso. Por ende, es importante poder trabajarlo y empezar a visibilizarlo. ¿Sí? En la audiencia indagatoria, en el contexto de tu estrategia de defensa, o en el contexto de tu estrategia de intervención como parte, ya sabes, querellante, te interesa intervenir y formular incidentes, formular acciones, formular requerimientos o peticiones, lo puedes hacer. No, la audiencia no es motivo de la audiencia la pretensión formulada por la parte. Señoría, esta es una audiencia oral y pública, por lo tanto, solicito a vuestra señoría deje constancia de la petición formulada por esta parte en acta correspondiente, de tal manera que, en el caso que vuestra señoría no considere pertinente resolverlo, no lo haga, y me otorga a mí la posibilidad de reclamar los derechos conculcados en base a la resolución tomada por vuestra señoría de guardar silencio en relación a la cuestión que yo le planteo. Bueno, o invago, o inveitego. Artículo 9 del Código de Organización Judicial. ¿La lleva? Entonces, cuando me dicen, no, Hugo, eso no es aplicable, el Pacto de San José es una cuestión etérea, está allá lejos, es allá de Centroamérica. Bueno, fíjense en todos los artículos que hablan del debido proceso y que hablan de las garantías judiciales en el Pacto de San José. O sea, es cuestión de leerlos uno a uno. Aquí cometo un pequeño error docente en darles toda la información. Yo creo siempre que el docente debe dar parte de la información y el alumno construir la información o el oyente investigar con relación al tema que le resulta de interés. Entonces comparto este circuito normativo para que ustedes después puedan leerlo y podamos discutirlo en otra ocasión con relación a los alcances que tiene cada uno y la profusa jurisprudencia de cada uno de estos artículos en relación a la protección del ciudadano en cuanto a sus derechos primordiales como ciudadano. En la charla anterior ya les había comentado en cuanto a la obligación del juez de verificar de oficio la convencionalidad de la resolución que va a tomar o de la pretensión de las partes que están haciendo. Y aquí existe un tema interesante porque generalmente cuando uno plantea lo máximo que te dicen con relación a esto es guardar silencio, ¿verdad? Guardar silencio.
Por lo tanto, lo único que está en nosotros es continuar insistiendo de tal forma a permitir, de alguna manera, como la gota que rompe la roca, finalmente que gota a gota podamos ir haciendo fisuras en este sistema reducido de ejercer el derecho y de ver la representación del otro como un ser humano, ver la víctima y el victimario presentes como seres humanos y sufrientes, sometidos ambos a un proceso penal, víctimas ambos de un sistema penal. Bueno, si me ayudan con el micrófono, por favor. Ahí. A ver si me ayudas. Sale con eco, salía con eco, ahora ya sale bien. Pues estaba un colega, estaba con el micrófono abierto. Bueno, entonces, les comparto aquí para que después ustedes puedan leerlo detenidamente e ir analizando cada uno de sus casos, ya sea si forman parte del sistema judicial, como actuarios, funcionarios de fiscalía, ir revisando los casos que tienen o como colegas abogados, ir verificando los casos que le van llegando o los hechos que le van relatando a las personas con relación a sus diferentes problemáticas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para considerar y pasar el filtro de la validez probatoria? Y lo primero es la legalidad. La legalidad en cuanto a que ese procedimiento por el cual se obtuvo el elemento probatorio que va a ser utilizado y desarrollado como prueba en juicio oral y público y que va a ser implementado por alguna de las partes de tal forma a sustentar su teoría del caso, haya sido realmente obtenido de manera legal. Y la revisión de la legalidad no es solamente en su obtención, sino es en su incorporación, en su ofrecimiento para juicio en la audiencia preliminar y también posteriormente en su desarrollo en juicio oral y público. Porque no es solamente que te digan, bueno, la legalidad se hace cuando cómo se obtuvo la prueba. No, también cómo se la ofreció en juicio. Esa es peor, doctor. Bueno, amigos, ahí con de Hikwai, acusación de Hikwai, escrito de acusación de Hikwai, y tal prueba ofrecía que se haya, que será agregada en su momento para juicio oral y público. Pesaya ti escrito pea. Allá va. Ahí ya por las pruebas y tal cosa, ya puede venir acta de procedimiento o informe pericial que será agregada, o desgrabación de llamadas telefónicas que serán agregadas para juicio oral y público. Ok, la audiencia y cuando ahí la momento pea pelayas de sana, ya de controlar, o vale para prueba pea juicio oral pe buena. Mola ya controlar pea audiencia preliminar pea lleva pea la filtro ina. Aniti ya la juicio pe allá no 3 días porque ya resolverán incidente tras incidente. ¿Por qué los juicios están tan embarrados? Porque las audiencias preliminares no cumplen la función específica y a los jueces, no sé si no se les permite, pero aparentemente tienen graves dificultades para ejercer el libre control de la legalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, la pertinencia y la utilidad de las mismas. Pero hoy la parte, pues lleva, la querella, tengan la fiscal, tengan la defensor, ya, póngate control, pero. Voluntariedad, es decir, que no haya sido obtenido por medio de una fuerza ilegal, que la información brindada y el acta y todo eso contenga información de derechos, que se haya respetado la cadena de custodia, que exista diligencia forense, que se haya ejercido el control de contradicción, que sea idóneo técnicamente y que haya una motivación judicial para presentarlo. Entonces, cuando hablamos de esta serie, esta lista de cotejo, el checklist que tenemos que revisar permanentemente cuando vamos a ofrecer pruebas y cuando vamos a controlar las pruebas de la contraparte, es que tenemos este listado y empezar a verificarlo uno a uno. Hoy vamos a hablar de algunas pruebas, obviamente no podemos hablar de todas, es inconmensurable, es inabarcable todo lo que puede llegar a ocurrir en un juicio oral y público, pero vamos a hablar sobre alguna de ellas, ¿verdad? Antes, simplemente recordarles el conjunto de normas que nos permiten analizar con relación a
si una prueba ofrecida para juicio oral y público está produciendo algún tipo de agravio o produce un agravio a los derechos de las partes. Todos estos artículos establecidos en el Código Procesal Penal nos van indicando no solamente qué pruebas no pueden ser introducidas a juicio, sino también cuáles son de absoluta nulidad, ¿verdad? Porque generalmente se suele jugar mucho entre la posibilidad de sanear el acto. Sin embargo, existen actos que al ser desarrollados ya no pueden ser vueltos atrás y ya no son posibles de saneamiento. Bueno, cuando les hablaba de que el juez no solamente está obligado a mirar la ley, sino también a verificar por encima de la ley y por encima de la pretensión de las partes, las garantías que debe velar de ambos, de víctima y victimario, es lo establecido en este caso Pollo Rivera versus Perú, y que dice: ante una sospecha fundada de algún vicio sustancial en el origen o producción de un elemento probatorio, particularmente cuando el vicio sospechado se vislumbra una posible o alegada violación de derechos fundamentales. Recuerden el concepto, ya no estamos en un estado constitucionalista puro, estamos en un estado de protección de derechos fundamentales, ¿sí? El juzgador debe analizar no solo los aspectos formales establecidos en la legislación procesal interna, sino también debe descartar la posible existencia de tal vicio a efectos de que tal elemento pueda tener validez y eficacia probatoria en el proceso penal. Porque no se puede, definitivamente no se puede imponer un medio probatorio y desarrollar un análisis de un elemento probatorio en juicio oral y público y que haya afectado a los demás garantías fundamentales. Ejemplo, profe, y ya amigo, dejó la juicio PJP. Bueno, ahora procederemos a la introducción documental de las pruebas. Oíme, desgrabación de llamadas telefónicas. Ok, ya esa misma época. Bueno, de fojas 1 a fojas 800 de carpeta fiscal, obra la desgrabación de las llamadas telefónicas. Ojupila defensor la IPO. Señoría, solicita a vuestra señoría la revisión de estas 800 fojas, por cuanto que en estas 800 fojas, evidentemente, obran comunicaciones que no forman parte de los actos investigados en este proceso. Por ende, cualquier circunstancia no verificada por el juez penal de garantías, a los efectos de introducir para un acto público información privada de las partes, sería violatoria del derecho a la intimidad. Por favor, verifique ello y anule las partes que no corresponden o anule toda la introducción correspondiente, siempre y cuando no estén justificadas en cuanto a su pertinencia y utilidad para este juicio. Se rechaza la pretensión de la parte, considerando que es una prueba admitida ya en autointerlocutorio de elevación a juicio oral y público. Por ende, ya no corresponde a este juzgado verificar ello. Señoría, les recuerdo que por ley está prohibido, aun cuando sea inconstitucional e inconvencional, está prohibido la apelación del autointerlocutorio de elevación a juicio oral y público, y existe una discusión permanente en la Corte aún con relación si es parcial o total de esa apelación. Por ende, este es el momento de ejercer el control convencional con relación a esta prueba. Reitero, es violatoria del artículo 17, es una prueba ilícita y viola garantías constitucionales. Solicito por ende, en base al artículo 8 y 2 del Pacto de San José, Costa Rica, lo excluya de este juicio. La reposición planteada no hace lugar. Se mantiene el derecho a apelación con relación a este punto. Ok, señoría, agradezco su posición. ¿Algo que resaltar en el documento? Sí, señoría. A foja 55, obra la siguiente conversación. Mi amorcito, te espero esta noche con las piernas. Horario de protección al menor todavía ahora. O le paitela tipo. Ay, ponámelo ya, po. Y po llega ahí. Y po llega la tribunal. Mañana dice.
fiscal que tú dices, Hugo, eso es sucio. No, es legal. Usted introdujo a juicio oral y público, la intimidad de las partes. Yo solamente reproduje lo que usted introdujo y con ello resalté la violación flagrante por parte del Ministerio Público de la protección de la sociedad en cuanto a sus derechos. Y el tribunal admitió una prueba que no correspondía. Y pues yo un rato te OPE, después que te llaman otra vez y puedes hablar otra vez, le encontrás en pasillo, le encontrás en las elecciones y te saludan otra vez y así, ¿verdad? Es el proceso natural con relación a... pero ojo, es un ejercicio ético, o sea, no estamos hablando de cuestiones personales y tampoco importan los nombres de los involucrados. Lo que importa es el caso en sí y el ejemplo que les doy, que puede ser real o ficticio, con relación a cómo se dé la protección de los derechos fundamentales desde el juzgado, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense en esta resolución judicial. Muy interesante, ¿verdad? La norma dice que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas. Ayepa. Baje ahí la Cámara de Apelaciones. Cabe acotar sobre el levantamiento de inspección del cadáver que la autopsia fue realizada apenas horas después del hecho punible, sin contar aún con los indicios, los autores y las circunstancias del hecho. Por tanto, no se ha infringido ningún derecho del procesado, quien posteriormente fue identificado como supuesto autor del hecho, e iniciándose el proceso con todas las garantías previstas en el mismo. Oye, pues vamos a coger la autopsia. Va, ese pico ya poveta. Acto único e irreproducible, lleva 320. Y si no estaba previsto la imputación de alguien, lo cual en este caso específico, que es de mi conocimiento, sí ya estaba sindicada una persona, por lo tanto, según lo previsto en el artículo 73, creo, del Código Procesal Penal, ya es considerado imputado. Bueno, de igual manera, aun cuando no haya figurado en un acta de imputación, ya era considerado alguien sospechoso. De igual manera, el Ministerio Público lo llevó adelante sin ningún tipo de previsión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 321 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Acto de carácter urgente, por cuanto que se podrían perder algunas pruebas según lo que consideraba el Ministerio Público. Y en algunos casos es cierto, porque la licuefacción de algunos órganos del cuerpo se dan muy rápidamente, por lo tanto, perder horas puede hacer que se pierdan elementos importantes para la investigación penal. Recuerden ustedes que lo que no se hace de entrada en la investigación muchas veces ya dificulta el posterior desarrollo y la búsqueda de una realidad o de una verdad, entre comillas, de lo que hubiera pasado. Por lo tanto, quiero reforzar la idea y quiero que seamos exigentes y quiero buscar más argumentos. Si ustedes me ayudan a construir mejores argumentos, vamos a poder construir un mejor sistema, porque uno de los actos más llevados adelante con menor control de Estado es la autopsia. La famosa extracción de bala. Pese a esto ya por todo el tiempo, doctor. Yo te hago de protestar. Otra vez se pico de protestar a protestar, señoría. Pero pecho ya de católico otra forma ya porque en el trajín del turno, cuando es tan evidente la causa de muerte por un disparo de bala, él es cabeta por una estocada residida en un órgano importante y vital, en el que el médico forense ya determinó que la causa de muerte es shock hipovolémico producido por impacto de arma de fuego, de proyectil de arma de fuego. Ya oímos, él es puta, ¿no? Ahí pesa. Se hace hoy para relación, nexo causal, entre el arma aparentemente, el arma incautada, según la policía, y la bala que le atacó a esa persona y que le causó la muerte. Se hace mover la cuerpo, trayectoria por eco. Ayepa. Fíjense en lo que dice en el caso González Ocampo Algodonero versus México, un caso emblemático, ¿verdad? El Manual de Naciones Unidas indica que en los protocolos de autopsia se debe anotar la posición del cuerpo y sus condiciones, incluyendo si está tibio o frío, ligero o rígido, proteger las manos del cadáver.
las manos porque pudo haberse defendido, pudo haber agarrado parte de la tierra del lugar. Si no es una escena primaria una escena primaria del crimen, puede ser una escena secundaria. Y existe en el mundo forense y en el mundo de la criminalística un principio que es el de intercambio, ¿verdad? Siempre algo del crimen queda en el lugar donde se cometió y siempre algo acompaña a quien estuvo en el lugar del crimen. Siempre hay un intercambio. Entonces, por eso pide proteger las manos, porque las manos forman parte importante de un proceso de investigación debajo de las uñas, los rastros biológicos que puedan encontrarse debajo de las uñas del fallecido, ¿verdad? Recoger cualquier insecto, ¿verdad? Entomología, cuando es hallazgo de cadáver. La debida diligencia en una investigación médico-legal de una muerte exige el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense. Desde un concepto humano, y la otra vez hablamos con el querido profe Lemir y me decía, hicimos una reconstrucción, una autopsia histórica basada en todos los documentos que podíamos contar, historial médico, todo completo, para no volver a tocar el cuerpo en base al control de convencionalidad. ¡Excelente! ¡Excelente! Y ahí va a estar la pericia suficiente de la contraparte para ejercer el contradictorio y el control efectivo de esa prueba desarrollada para determinar su validez o no. Eso, tal y sea la contradictorio, y Nayepa. El es en la juicio oral, pero no se ha probado absolutamente en este juicio nada en contra de mi defendido y por lo tanto no se ha roto el principio de la protección, el principio de presunción de inocencia al cual goza mi defendido. Por ende, señoría, solicito la absolución. Señor defensor, ¿va a ese? Sí, señoría, pido la absolución porque no se ha roto, pero dígame usted por qué no se ha roto. ¿Por qué usted considera técnico jurídico? ¿Por qué usted considera que no se ha roto la presunción de inocencia de su defendido? ¿Por qué? ¿En qué base a qué elementos? ¿Qué elementos probatorios desvirtúa? ¿Qué elementos probatorios valora con cierta cualidad? ¿Cuáles son los elementos de la teoría del caso que usted considera que son sumamente endebles o flojos o inexistentes para demostrar la culpabilidad de su defendido? Argumente, señor defensor. Esta vez ya esa la motochorro me acuerda. Hoy puro y la arma. Hoy con la afirmación. Hoy por una pea. Hoy en la afirmación. Pero la afirmación es generalmente agregado como un elemento técnico para ser reproducido en juicio oral y público, sin ningún tipo de estudio técnico finalmente, salvo lo que alguna vez me dijo un agente del Ministerio Público. Dice, a ese chupé, oye, ya pico la tipo, sí, oye, ya hubo, oí moto Aries, dice. Bueno, épico. Sí, ella de igual, no, o de igual hoy porque pecha guapo, dice. Pecha guapo, el mismo, y te ya la otra vez hubo fiscalía, pero la declaración indagatoria. Pecha y todo guapo hubo. Qué científico, ¿verdad? Qué técnico científico. La comparación visual del agente investigador, ¿verdad? Qué vale que es. Cuando existen sistemas de medición o sistemas periciales métricos que pueden determinar la correlación efectiva entre las dimensiones de la persona que se encuentra en ese lugar, altura, peso, contextura física, etcétera, con la persona aprendida. Juicio oral, ya he presentado, el análisis métrico de las fotografías resultantes de la grabación, de la filmación. Hacer la pejecha jamás. Entonces ya pecheitente por sus reproducciones. Nos ponemos a mirar así el video, ¿verdad? Y sí. Y sí. Pero ya mañana. Como si fuera una novela. Y sin embargo, eso no tiene ningún rigor técnico científico. Se hizo un análisis pericial con relación a la validez de la filmación y su alteración. Bueno, entonces olvídense de que la filmación por sí sola es una prueba real, salvo que sea sometida a una pericia.
salvo que sea sometida a una pericia. Ahora, en un hecho punible en el que involucra armas de fuego, a mí me resulta sumamente llamativo que en los informes periciales tengamos casi siempre balística interior, es decir, nivel de celosidad del gatillo, dispara para todo de balde o no, es apto o no para disparar, fue disparada recientemente. Vean desde ya, lleva, lo veo. Pero PTI, una sola ventica tuya, fue disparada recientemente. Oye, tuvo cañón, pero oye, PTI, sopa, oye, ya el nivel de oxidación de la muestra de pólvora, etcétera, oye, Pepeina. Para saber si es antigua o reciente el haber efectuado disparo. ¿Cuántas veces se puede repetir eso, señores? Señoras, una sola vez. ¿Es un acto único y irreproducible? Sí. ¿Usted confía en la persona que hizo eso y confía en su ética profesional, en su moral de santo para desarrollar eso? No, doctor Copio, ¿qué interés tiene el policía de alterar las pruebas? Y golpea la problema. La problema que ya tiene Estado de Derecho, social de derecho, de Estado de Derecho, ya tiene Estado republicano, va a decir la republicano. Toda actividad de Estado debe ser verificada. En el ejercicio del control del poder que ejercen, de decirte sí o no, en cuanto a ello, yo como ciudadano tengo el derecho a controlarlo. Y si usted no me dio la oportunidad de controlarlo, no me avisó que se iba a desarrollar eso, no me permitió ofrecer puntos de pericia o no me permitió acompañar por medio de mis peritos ese análisis de esa arma, yo ya no sé lo que pudo haber pasado. Pregunto, señoría, ¿está grabada el desarrollo de la pericia y el análisis del arma desarrollado por el policía? ¿Ministerio Público? No, señoría, no se suele pedir eso. No es usual. Ella ya controló que él considera la celosidad del arma, que él considera que el arma es apta para disparar. Porque está de veces, arma y una a otra vez según el sistema informático de la policía, ¿verdad? ¿Cuántas veces se utilizó? ¿En cuántos momentos se utilizó? ¿Qué nivel de consistencia o de valor tiene esa arma para decir si es apta o no para disparar? Si open vamos, ya es vamos. Si hay purucantes y cuaya, algunos alquilan y otros prestan nomás. Bueno, pero después yo tengo que ver también la pericia exterior, es decir, qué dirección tomó el arma, la bala, el proyectil disparado, qué ángulo tiene de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Pero andas ahí y este hará de izquierda a derecha, de arriba para abajo. No. Vayan de cuapea. Es esa camisa. Vayan de cuapea. Moite se tú a verificar pechaiteja la área se. No, pero para eso se hizo en su momento el informe médico forense, del cual esta defensa no participó porque se hizo una extracción de bala. Y esa extracción de bala se lo hizo en algún hospital o se lo hizo en el médico en la medicina forense, donde estuvo el asistente fiscal y el perito de criminalística presente. Pero usted debe confiar. No, yo no debo confiar. Yo debo verificar, porque mi interés está en la representación técnica de mi defendido. Por ende, también tengo que verificar los efectos que produjo el proyectil cuando impactó en el cuerpo. Y eso lo puedo determinar solamente sabiendo y verificando por medio de mis peritos o verificando por medios válidos, puede ser una filmación, una fotografía, de que esa bala fue disparada a corta, mediana o larga distancia, de que ese impacto que se observa en el cuerpo es un orificio de entrada y no un orificio de salida, de que internamente se pudo determinar la dirección que tomó el proyectil, si es que se desvió por haber impactado en un hueso blando o un hueso duro, o traspasó directamente el cuerpo porque no encontró ningún tipo de resistencia al afectar órganos blandos. Estamos ecoína, señoría. Pepe. Bueno, hoy día tienen entonces la posibilidad de empezar a verificar sus diferentes informes criminalísticos en los que haya involucrado un disparo de arma de fuego y se hayan producido lesiones graves o se haya causado la muerte
ya sea en querella o defensa, para ir perfeccionando este ejercicio de la discusión del contradictorio y la verificación de los actos desarrollados en el marco de la investigación de un proceso penal en el que en nombre del Estado paraguayo se le quiere absolver a una persona. ¿Pero hay por una copia, doctor? No, no hay por ahí. La absolución es la peor derrota del Estado, porque no solamente se hace responsable de la indemnización de daños del procesado que finalmente fue sometido a un proceso penal generalmente largo y victimoso, sino también a la víctima a quien se le está negando su derecho de acceso a derecho a la verdad y su derecho de acceso a la justicia. Y que también el Estado debe hacerse responsable de ello. Es que la pecha termina el sistema penal. Y que tu ¿cómo asunto joven? Estamos tratando con seres humanos, estamos tratando nada más que con la dignidad del ser humano y con la posibilidad latente de condenar a alguien de manera injusta a 30 años de cárcel o más, si aplicamos, como venimos aplicando, medidas de seguridad al tanteo. Eso podemos hablarlo en otro momento. Entonces la pericia balística, les puse acá una serie de elementos, pero me gustaría que puedan verificar, analizar y después podamos conversar esto, en que verifiquemos que haya planimetría, haya fotografías, hayan indicios, haya grabación, haya posibilidades de analizar la escena del crimen, la escena primaria del crimen. Haya la preservación adecuada, la cadena documentada, el informe del método empleado para el análisis de cada uno de ellos. Ahí no es una simple descripción, es una pericia forense. Está desarrollando un arte del conocimiento humano específico para el análisis de un fenómeno absolutamente cerrado a su conocimiento, en el que el sesgo cognitivo podría afectarlo terriblemente. Márgenes de error, disponibilidad del perito para un contrainterrogatorio, etc. En el lugar del hecho, querella, esto es importante para la querella, esto es importante para la defensa. Aunque la defensa siempre pierde porque siempre llega tarde, ¿verdad? Al momento, al lugar. La constitución del lugar del hecho, la protección del lugar del hecho, la observación, la fijación, la recolección y el embalado. Alguna vez me tocó como asistente fiscal acompañar a un fiscal a un procedimiento. No era mi fiscal de zona en ese momento, estaba de interino, y llegamos a la escena del crimen y se queda fuera de la escena del crimen. Y está mirando desde lejos. Y le digo, doctor, tenemos que acercarnos para escuchar lo que dice el médico forense. No. En la escena del crimen solamente entran los expertos. Salvo que vos me digas que sos experto en criminalística, no vas a entrar. Me quedé helado. Me quedé helado. ¡Wow! ¿Verdad? Rompió todo el esquema. Porque lo mitad joya su pepe esa tepo ñemondemba a opa oreco, que ropa íntima pa ipurú, etcétera, etcétera. Mañana todos los detalles con el morbo de esto popular y me acuerdo quitando fotos ya para la publicación, ¿verdad? A las 3 de la mañana voy a tener la publicación en el periódico de toda la foto del fallecido. ¿Cómo se quitó eso? ¿Quién entró ahí? Ya le pusieron sí que una almohadita debajo de la cabeza del fallecido, porque ya era una pobre víctima, ¿verdad? Modificaban toda la escena del crimen. Le desabrochaban el pantalón, le quitaban los zapatos. Y si macaneadas ya le robaron todo, ¿sí? Y después, en base a esa escena del crimen, modificada, alterada absolutamente, vamos a querer que se le juzgue a alguien. Hay muchos lugares con que no se puede llegar, amigo, a proteger. La población entra sí o sí, es curiosa, no entiende. El tabaco no te mata, pero te tiene mal, ¿verdad? Es cierto. Pero cuanto menos seamos exigentes, menos protección vamos a tener en la escena del crimen y más posibilidades de condenas injustas vamos a tener. Por ello, Paraguay se había comprometido en el caso Patiño Palacios desarrollar cursos para los magistrados del fuero penal, los miembros del Ministerio Público y del Departamento de Investigación de Delitos,
cursos seminarios sobre estándares internacionales de debida diligencia en la investigación, recolección y valoración forense. Es interesante, ¿verdad? Compromiso paraguayo, reconocimiento en un acuerdo amistoso con relación a esto. Edward, te escucho. Un segundito nomás en relación al audio, porque hay algunas personas que dicen que no escuchan bien. Quiero ver si los colegas con un ok nomás me preguntan si, perdón, me dicen si escuchan bien para continuar, nada más eso. Está, seguimos, Hugo, sin problema. Dale, gracias, Edward, gracias. Fuerte y claro. Genial, genial. Gracias. Bueno, entonces, Paraguay ya lo dijo. Ya lo reconocimos en un acuerdo. ¿Qué nos falta? Yo creo que nos falta a nosotros, los abogados, al foro jurídico, sostener velar por la importancia de esta advertencia en el que el Paraguay mismo asume la necesidad de esto. Es como aquella acordada de la Corte Suprema de Justicia que le dice a los jueces, por favor, lean los estándares con relación a la prisión preventiva. ¿Se acuerdan de esa acordada sumamente interesante de la Corte? ¿Verdad? Recomendando la lectura a los jueces de los estándares con relación a la aplicación de la prisión preventiva y el respeto a los requisitos. Bueno, si por ahí tienen dudas con relación a la autopsia y a la necesidad de proteger este acto, fíjense, les puse más casos interesantes, ¿verdad? En relación con la escena del crimen, los investigadores deben como mínimo fotografiar dicha escena, cualquier evidencia física y el cuerpo cómo se encontró y después de moverlo. Todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y conservadas. Examinar el área en busca de huellas de zapatos, cualquier otra que tenga naturaleza o evidencia. Ahora, todo esto en lo posible sin alterar la escena del crimen. Por lo tanto, los que entren ahí tendrán que ser uno solo, cada uno a su turno. Primero tendrá que hacerse una observación externa de un plano amplio. Posteriormente el fotógrafo va acercándose o el filmador va acercándose a cada uno de los elementos. Posteriormente el señalamiento de las evidencias, la individualización con una codificación de cada evidencia, nueva fotografía para la fijación de la evidencia, luego el embalado correspondiente ¿cómo diríamos eso? En el embalaje que corresponde según la naturaleza de la sustancia que va a ser llevada para acto de investigación, si es tejido, en el embalaje que corresponde, si es material biológico, en el embalaje que corresponde. Ahí la PT, vos sabés, basurate, Euruchet, Yeliapa, cintas caspas, como dije, CPT en rótulos, ella causa número XX. Gana, ahí prueba. De que tú, ahí ya aceptado, pea. Vos sabés basura. Ahí ya te prueba esta pea. En primer lugar. En segundo lugar, nos pone a todo a una terrible enfermedad a causa de no tener los cuidados correspondientes con relación a la descomposición de materia biológica que pudiera estar impregnada en esos alimentos que el pobre actuario o auxiliar de justicia tendrá que abrir frente al público y abrir todo eso y empezar a alzarlo. Si tiene un guante, genial, pero pobre, a veces no tiene ni tapaboca, ¿verdad? Pero ya ponga, porque es funcional y tiene que hacerlo, ¿verdad? Otro caso, campo algodonero con relación a inspección del lugar hecho, investigación criminal, ustedes pueden leerlo, si ustedes me piden, puedo pasar resumen ejecutivo con relación a esto y otros elementos que puedan buscar en cuanto a lugar del hecho. Es un trabajo muy bien llevado adelante por la Corte Interamericana, principalmente en el marco de los homicidios, ¿verdad? Levantamiento de la evidencia, fíjense en lo que dice en este caso la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, ¿verdad? Las pruebas valoradas tienen la coraza de la intangibilidad, y acá yo suelo decir, las evidencias físicas son testigos, los únicos testigos objetivos. ¿Por qué? Porque el testigo subjetivo es el ser humano, y él te puede mentir, dolosa o no, pero te puede mentir, puede tergiversarte la verdad, puede transformarte la verdad.
condicionado por múltiples factores que le impiden contar la verdad. Pero el testigo mudo no. Para eso necesito dos peritos. Uno que verifique, que haga el trabajo de pericia, y el otro que esté verificando que el trabajo esté bien hecho. En el caso, las muestras fueron obtenidas solo en presencia del asistente fiscal y un oficial ayudante. No consta con qué material se levantó la muestra de sangre, cómo fue almacenada, de qué parte del cuerpo de los imputados fueron obtenidos y si estos consintieron o no en el acto. Tampoco es declarar el modo de transporte de la muestra y nombre del encargado responsable. Caso Álvarez y otros versus Guatemala, Casa Familia Barrios versus Venezuela. Seguimos hablando de la autopsia, del levantamiento del cuerpo, de la revisión del cuerpo del fallecido, de la inspección del lugar del hecho, ¿verdad? Y entonces cuando empezamos a ver esto y decimos, pero ¿qué relación tiene con nuestro derecho esto? Y fíjate, cadena de custodia, artículo 196. Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia en los depósitos de los tribunales o en los lugares especialmente destinados para este efecto, siempre a disposición del juez. En el desarrollo de estas actuaciones tiene una importancia primordial para las investigaciones y uno de sus propósitos principales es precisamente preservar y recolectar la evidencia, evitando su contaminación para así facilitar y garantizar el posterior esclarecimiento de los hechos. Oye, ñonga tuponana, oye, chataponana, oye, cuidana la evidencia, maena, porque oye, echaucata la público, o asistía a la juicio oral, pe. Va, epa lo yetopa, cue, amoite, hoy cojape, pe, yeyuca. A la público, a las partes, o a la juez, o para hice el principio de inmediatez. A operar lo yeyapola, oye, el principio de publicidad, ayepa, oye, yapona, oye, yapojanwala, control republicano de la actividad del Estado. Le gustó la otra al doctor Edward esta foto, sumamente interesante. Invasión violenta de la propiedad privada. Yepa, doctor Edward. Ella es esa cosa, puedo agarrar la cosa ajena, muy ingema y po, Pepe. Hoy por hablar o figurar en acta, yepa, si va a estar en acta labrada de la forma de intervención y ojalá filmado o fotografiado por lo menos, bueno, está muy bien, ¿verdad? O sea, y cuál es para los yapos, pero hay pona. ¿Dónde iremos de EPA? Anda y ponemos testigo o corrobora Hanwamba, va y se tepa o coa pe inspección a requisa. Doy coi. Hoy va ahí. Doba ley la juicio y peligroso. La policía no tenía motivos, dice la sala penal, la sala constitucional, la policía no tenía motivos suficientes para suponer que OAM ocultaba objetos relacionados con un hecho punible investigado. PPP enduta la actitud sospechosa. Últimamente oye cambia ígina, pea. O que de otra forma, en el marco del ejercicio de la prevención dispuesta por la Ley Orgánica de la Policía Nacional, procedimos al pedido de alto, a la voz de alto del señor fulano tal, a quien le exigimos, al quien le solicitamos se identifique con su cédula de identidad. Posteriormente procedimos al cateo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? En principio, nosotros tenemos la absoluta libertad de circular en todo el territorio de la República sin ningún tipo de limitación alguna, salvo la comisión de hecho punible, salvo la comisión de infracción para la patrulla caminera, etc. Pero pidiendo y catuín de Yocó, todo aquello que no altere el orden público está exenta de autoridad, Inde. De magistrado, como decía la Constitución anterior, de autoridad. Por autoridad de que actúan de Yocó y de espera, ahora vamos a revisarle.
Pero otro tema, bueno, inspección colectiva, a barrera, me acuerdo, pero otro tema ya eso, otro día. ¿Qué tenemos que verificar? ¿Qué tenemos que verificar en estos actos? Si el acta policial por el cual se describe la actuación de la fuerza pública es completa y es congruente con el relato formulado. Tenemos que verificar que su actuación haya sido objetiva y haya sido motivada por alguna razón. Anija entender en el carácter del ejercicio preventivo. Si vamos a ir por el ejercicio preventivo, vamos a detenerlo a todos, porque todos son sospechosos. Así como me dijo una vez mi nena más pequeña, me dice, cuando pasamos para irnos a Cataratas, hicimos una aventura en auto, pasamos la frontera y me dice, papá, no hay ningún control acá. No, le digo, o sea, hasta cierto kilómetro adentrándonos en Brasil, podemos circular. Y me dice, pero cualquiera puede meter cualquier cosa, entonces. Sí. Sí, si nosotros permitimos vivir en actitud sospechosa, todos somos sospechosos y la policía puede tenernos en cualquier momento, ¿verdad? Y entonces vamos a vivir en un estado policíaco, no en un estado de libertad, como dice la Constitución que vivimos. Esa es la diferencia. Ahí está la protección y la protesta de por qué mi hija me mira en todo mal y mi esposa me reta, me codea cuando la policía me para, ¿verdad? Y me pide cédula. Hasta que un policía me dijo alguna vez, esta cédula no le parece a usted, señor. Chica lleva. Bueno, entonces la detención basada en la apariencia física o perfil racial constituye una forma de discriminación prohibida por la Convención. Tienen que justificar por qué le están deteniendo a alguien y esa justificación tiene que ser objetiva. Recuerden que la policía también debe ejercer el control de convencionalidad en sus actos, porque estos actos afectan directamente al ámbito de la protección de derechos humanos y según el artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica, toda autoridad que actúe en nombre del Estado debe verificar que estos actos sean convencionales. La confesión sin defensa, sin lectura de derechos o bajo coacción, actas policiales usadas por lectura sin base legal, ilicitud por discriminación en la intervención habilitante. ¿Qué es lo que tengo que verificar entonces? Exigir una causa objetiva. Tenemos que leer en el acta policial que haya una causa objetiva por el cual se haya detenido a la persona. Se consigne el lugar, hora, motivo. Si hay requisa, advertencia previa sobre lo que se está buscando, del objeto buscado, testigos hábiles que verifiquen que el procedimiento haya sido de manera correcta. Boicota la... Voy a interpretar ejemplo. Boicota la petit Cuñataí, hoy en una pequeña esquina, por el cope pasa montaña, y donde un baité la yao, ahora el cope mochila. Va a cota policía o juramos personal masculino, actitud sospechosa, por el cope pasa montaña, otro. Rotopai mochila Pepe tem que se cocina, tramontina. Japei rotopai Pepe tem cinta de embalaje. Ah, hamba ere pejo supe. No, todo y raro y teila y japeina sospechoso pero otro. Cato te ya pota alguna cosa curiosa, te hoja no alguno. Oíme. La presunción de culpabilidad, la lleva. ¿Está permitido eso? Estamos viendo que no está permitido. Pero ¿qué pasaría que al no haber testigos, esa mujer, en el marco de la protección del integral de la mujer contra todo tipo de violencia, dijese, los policías no es solamente que se me acercaron a mí, sino abusaron de mí sexualmente al tocar mis partes íntimas? Vayan de policía y defendete. Porque esta vez funcionario policial dice, hubo ataque y la policía. No, checo importante ella por ponerla de trabajo porque pesa ahí está protegido. El eslabón más débil es el oficial de policía porque es el primer interviniente
en el momento más crucial de la crisis, de la aprehensión de una persona. Y su actuación debe ser racional y debe ser legal. Es muy difícil decirle a un ser humano, usted piense fríamente en los diferentes niveles de ejercicio de la violencia antes de intervenir. Claro. Piense antes de intervenir de tal forma que proteja su integridad como funcionario público y su integridad como trabajador. Sí, señores. Parte del trabajo de tantos jueces, fiscales, defensores públicos y efectivos policiales e investigadores es sobrevivir en el trabajo, pero de la forma de hacerlo protegido es hacerlo de acuerdo a la ley y al ejercicio del control de convencionalidad. Acá dice el Tribunal de Apelaciones de Asunción, la sustancia incautada carece de los elementos propios para merecer certeza respecto de su peso, veracidad y demás circunstancias particulares cuando se han comprobado graves irregularidades en el procedimiento de su levantamiento debido a la vulneración de la llamada cadena de custodia de la sustancia incautada. Drogas y nayepa. Estas veces y procedimos a ingresar a la casa y pesamos la sustancia. ¿Ya? ¿Y con qué pesaron? Y con una balanza de precisión, doctor. Esa balanza de precisión está calibrada. ¿Pesaron con hule o sin hule? ¿Cómo pesaron? ¿Quitaron fotografías del momento que pesaron? Porque ¿cómo yo voy a controlar el procedimiento que desarrollaron? ¿Cómo yo voy a verificar? ¿Cómo yo voy a verificar la veracidad de lo que ustedes me están diciendo? Control republicano. Un ejercicio de derecho absoluto. Bajado al ámbito penal, diríamos, ejercicio del contradictorio. Así mismo, Pedro. Pero, Pedro, también en este punto es importante decir, muchas veces, nuestra confusión deviene de nuestras propias prácticas. Muchas de nuestras prácticas son ilícitas. Y al ser ilícitas, a ser ilegales, nos acostumbramos a practicarlas de esa manera y entonces naturalizamos la ilicitud. Por lo tanto, ya no protestamos y el juez, en el marco del sesgo cognitivo, lo resuelve de acuerdo a los usos y costumbres tribunalicios. Es mi criterio, señor. Interrogatorio de un adolescente. No vamos a entrar en detalle con relación al proceso penal adolescente, pero yo suelo afirmar esto con mucha fuerza y para poder discutirlo, no para ser tajante ni falaz, pero para poder discutirlo, suelo decir, el 99% de nuestros procesos penales adolescentes son nulos. Si quisieran los estudios jurídicos invertir en un proceso penal adolescente y trabajarlo como estrategia, como litigación estratégica en derechos humanos, tendrían un buen campo de acción bastante importante. Podrían agarrar 3 o 4 adolescentes y verificar el procedimiento, el tratamiento que se les dio y naturalmente el Estado va a estar violando sus derechos en el 99,9%, ¿verdad? Una sola pregunta para que comparen. ¿Cuántas veces un juez que intervino por primera vez en una audiencia de ser oído para la imposición de medidas provisorias citó a los padres y esperó que vengan los padres, a los tíos, tutores, cuidadores, guardadores, herederas, responsables del adolescente? ¿Vos ves PDP ya peo ya poco? ¿Oí algún juego ya puedo? Sí, ya algún juego ya puedo. Tengo muy buena noticia con relación a eso. Pero pedí la otra escuela. Es una excepción. Es un rayo de luz en el mar de lágrimas. El estudio socioambiental en el ámbito penal adolescente. ¿Cuánto se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué nivel de verificabilidad tiene? ¿Qué nivel de control tiene? ¿Se ejerce el control, ejercicio contradictorio con relación a esto? Son puntos que les lanzo para que ustedes, si por ahí les toca un adolescente como defendido o van a querellar a un adolescente, entonces puedan estar atentos a estas condiciones que son las mínimas, ¿verdad? Ya les digo, hay otras cuestiones mucho más terribles dentro de este ámbito penal adolescente, pero les pongo algunas básicas para que lo tengan en cuenta al momento de iniciar un proceso penal en el marco de esto, cualquiera sea la posición que tengan, si son fiscales o si son jueces, de igual manera es válido este análisis.
Vais a ver, PM Curí, narcotés, ayepa. Tiene un valor orientativo y no puede sustituir la pericia de laboratorio. La cadena de custodia debe ser estricta conforme a estándares de la debida diligencia forense. Debida diligencia forense. Por lo tanto, atiendan bien esto. Por lo tanto, si ustedes se ponen a hacer esta lista de análisis de los estudios primarios de campo, que le llaman así, verifiquen un poco si ustedes pueden analizar como contraparte o como parte validadora, si son creyentes, van a validar lo hecho por los efectivos policiales intervinientes. Si ustedes pueden validar que el kit utilizado no esté vencido, no esté adulterado, ¿pueden validar eso? ¿Ok? Vaya picuata, no es un estudio cromatográfico, o sea, es decir, simplemente es ponerle una gotita de un químico especial a la sustancia para que se convierta en verde, rosado, heredero. No, señor. Pueden existir otras sustancias químicas que causen el mismo efecto en otras sustancias. Punto 1. Punto 2. Verifiquen en sus procedimientos, en sus casos judiciales, en los expedientes que están a su disposición, en los casos de droga, una realidad bastante interesante. Generalmente, la incautación de drogas, principalmente cuando vienen tocos o vienen panes, cuando vienen tocos peor todavía, o vienen panes, se hace y se dice, se incautaron 300 gramos, vamos a poner 300 kilos de marihuana prensada, distribuidas en pan de 800 gramos. Ok, bueno, ¿en qué pesó usted? Y teníamos una roldana. ¿Roldana? Sí, esa que usaban antes los carboneros y los carniceros, o usan todavía en el interior del país para pesar la mandioca o la papa, esas cosas. ¿Qué nivel de precisión tiene esa roldana? Imposible. ¿Usted tiene la roldana? ¿Usted identificó la roldana? ¿Cuál de las roldanas que aquí yo le muestro usted pudo haber usado? ¿Podemos verificar eso? No, pero lo importante no es, doctor, la verificación del peso ahora. Lo importante es la verificación en el peso del laboratorio. Entonces le pregunto, ¿cómo identificó usted los panes que fueron sometidos a pesaje en la prueba definitiva del laboratorio? ¿Cómo usted hizo eso? Porque cuando usted ve el acta, señor juez, cuando usted ve el acta, usted va a ver que se incautó evidencia identificada como 300 kilos de marihuana. Pero cuando le viene el laboratorio, le va a decir las muestras A1, A2, A3. ¿Cuáles son esas? No coinciden, generalmente, no coinciden las actas de laboratorio, las actas definitivas de laboratorio, con las actas de incautación de evidencia. Porque si me dicen 55 tocos, che, ¿querés que le pongamos acá un rotulito que diga 1, 2, 3? Yo no sé cómo vas a hacer, pero quiero la identificación exacta y la correspondencia exacta entre lo que incautaste y lo que fue sometido a pericia laboratorial. Quiero la correlación exacta. Muy pico shei cuata, OPIE, no conda, ecuri, cocaína, tal cora. Vai ser shei cuata, pea cierto, ¿ah? Alcotest en accidente de tránsito. Eso era, ¿eh? Ahí te quiero ver. Sométase a la prueba, si no es una falta gravísima, David. Y nosotros aprobamos como Congreso Nacional, como ley de Estado, aprobamos una ley inconstitucional cuando que el mismo artículo 17 nos dice nadie puede desarrollar pruebas en su contra. Entonces ahí pecha, Edward. Pecha, digo, ella lleva. Pero te ley PIPA, totalmente inconstitucional. Ya aprobó, pecha ya aprobó. Bueno. Y entonces empezamos a discutir y el querido profe
Corona Welter y mi querido amigo, empezamos a discutir con relación a si es cuando ocurre un accidente de tránsito nomás lo que hay que someterle a alguien a alcotest o es en cualquier circunstancia. ¿Volvemos al estado policíaco de la presunción de culpabilidad o mantenemos el libre tránsito bajo el estado de libertad plena? Siempre y cuando no se altere el orden público, en el artículo 33 de la Constitución. Bueno, cuando volvemos al estado de libertad plena, entonces yo tengo que analizar el alcotest, cómo se desarrolla. Y si ustedes se fijan en los procedimientos policiales, generalmente va a decir, ocurrió el accidente de tránsito, fue remitido por disposición del señor agente fiscal a la sede policial y posteriormente a las 3 de la mañana, no dice así exactamente, pero PGK, acta y pejita, hora de la prueba del alcotest, 3 de la mañana lleva. Posteriormente fue derivado a la sede de la patrulla caminera para hacerse el alcotest. Pregunta. ¿Por andumite o ese? Vea, ese pico ya no es cuando estaba detenido por supuesta comisión de un hecho punible en accidente de tránsito, probablemente homicidio culposo. Ya estaba detenido, ¿verdad? Ya había orden verbal del fiscal para detenerlo. Sí, señor. Pregunto, ¿da épico parte del procedimiento no hay épico en DPT, abogado defensor o acompañada en INASUP? Pregunto, ¿hoy que compete acta de consentimiento informado para el procesado? Y aún así dudo de que ese consentimiento de que haya habido consentimiento ayer. ¿Solemos verificar eso, gente? No, vamos rápido al acuerdo del criterio de oportunidad si es que es simplemente una exposición al peligro y si es un homicidio culposo, vamos a resolver rápido el conflicto. Pero no analizamos la forma en que el Estado te está sometiendo realmente a un tipo de prueba en el que quiere ofrecerte algo. Te escucho, Edward. Sobre el punto nomás, doctor, ahí artículo 6 CPP, ¿verdad? Dice, será violar la defensa del imputado a los efectos de sus derechos procesales, que es lo que estabas diciendo, se entenderá por primer acto del procedimiento toda actuación del fiscal o cualquier actuación o diligencia realizada después del vencimiento, pero en realidad toda actuación del fiscal y por supuesto cada vez que el ciudadano sienta el efecto real del Estado sobre sí. Eso nomás. Totalmente espectacular, mi querido. Muchísimas gracias. Entonces pónganse a analizar también el análisis primario de campo. Pregunto al oficial policía compareciente en este juicio oral y público, porque no dice en el acta, ¿el análisis primario de campo fue desarrollado en el lugar de la aprehensión o fue desarrollado en la sede policial? Doctor, ¿cómo me va a preguntar eso? ¿Cómo que vamos a hacer ahí en medio de la nada? Claro que nos fuimos a la comisaría, ahí convocamos a personal de la Senat para que pueda ya desarrollar el estudio de campo. Eso estaba dado en el marco de la aprehensión, señor policía. ¿Ya estaba aprehendido el sujeto? Sí, doctor, porque evidentemente encontramos en su poder evidencia. ¿Hubieron testigos que pueden confirmar que ustedes encontraron esa evidencia? No, doctor, eran las 3 de la mañana, no había nadie. Y entonces, ¿cómo yo puedo verificar que efectivamente usted desarrolló el procedimiento de manera legal y otra vez encontró ese producto por esa persona? ¿Cómo yo puedo saber que usted hizo yo puedo saber que usted utilizó de manera correcta el narcotest, el análisis primario de campo? ¿Cómo yo puedo saber que él tuvo la posibilidad de designar un abogado particular? Él llamó a un familiar para que tenga un abogado particular. Porque esta vez la policía en la comisión de no, ya lleva. Pero ya papá, ¿cuál es el procedimiento? Doctor, tenemos acá un procesado aprendido y va a quedar abogado particular. Y yo me acordé de vos, doctor, y venía, este puede ser un caso que puede llevar bien vos. Ah, así. Bueno, lista de chequeo para el alcotest, equipo sin mantenimiento, ausencia de constancia de calibración, operador no habilitado, negativa a una contraprueba y por ende afectación de la fiabilidad del equipo.
Cámara Gesell. Terrible. Terrible. Es una entrevista. Es una entrevista. Ustedes saben que en este marco no existe posibilidad alguna de hablar de certeza con relación a la cámara Gesell. La mayoría de las pruebas, la mayoría, salvo el ADN mantiene a un nivel de altísima probabilidad, 99%, pero 99,9,9 te diría un perito, pero después el resto de las pruebas son, en su mayoría, son de probabilidad. Y el testimonio, cualquiera sea la condición bajo la cual sea tomada, tiene aproximadamente, investiguen ustedes en cuanto a credibilidad, verificación de credibilidad, el 48%. Aproximadamente, no supera la mitad de probabilidad. Y nosotros seguimos condenando gente en base al testimonio del personal. Y la cámara que se lo utilizamos. Y otra vez, no está notificado el procesado que debe ejercer su defensa material. ¿Quién es el que conoce a profundidad los hechos? ¿Y quién puede formular las preguntas más precisas para ejercer un verdadero control con relación a aquello que después va a ingresar solo por su reproducción y lectura en juicio oral y público? Ya no va a haber forma de contradecir posteriormente si yo no ejerzo el verdadero control al momento de desarrollarse la cámara Gesell. La ley dice notifíquense a las partes. Y la calidad del notificado a las partes y la validez de esa notificación está dada por la posibilidad real del sujeto de asistir a la audiencia o no asistir según su interés. Señoría, ¿usted notificó al procesado de este acto? No, autor, está preso, para eso usted es su defensor. Yo ejerzo la defensa técnica, la defensa material la ejerce él. La noticia que yo tengo está basada única y exclusivamente en la declaración testimonial de las víctimas, en lo que él quiera referirme, tiene derecho a decirme su verdad, y otra vez a lo que usted tiene acá. Pero yo no conozco a profundidad cómo pudieron haber ocurrido los hechos si es que estos ocurrieron. El único que tiene conocimiento de eso es el procesado. Por lo tanto, él tiene derecho a que si quiere pueda formular preguntas en esta audiencia. Porque esta audiencia es privada de las partes, pero es de todas las partes porque está hecho como un anticipo jurisdiccional de prueba. Cualquier pregunta que queramos hacer después o que no se haga en este acto será una revictimización de la criatura, de la persona que está siendo sometida a una cámara Gesell. Consciente o inconscientemente a esa comisión. La lista de chequeo, ¿y por qué eso? Y porque necesito controvertir, necesito analizar, necesito verificar, principalmente en los casos tan graves como abuso sexual, hechos tan feos como ese, necesito verificar la existencia real del hecho o no para que la condena sea la más justa posible. Dentro de lo que se puede hablar de justicia en el caso de condena, en un caso de abuso, ¿verdad? Un hecho gravísimo. Pero para eso debo asegurarme como Estado que esa condena sea justa y esté acorde a todos los parámetros posibles para que no haya queja alguna con relación a la regularidad de los actos desarrollados. Pero ojo, la abogado defensor Ogendú, la cámara Gesell. Doctor, ¿usted conoce de psicología? No. ¿Y cómo ejerce la defensa en este acto entonces? Y parece que está todo bien lo que hace. Hace tiempo yo participo de esto y siempre es así. Hago defender, la he defendido, Beina. Doctor, dígame usted, ¿qué técnica de preguntados o de interrogación está utilizando la psicóloga en este mismo momento? ¿Su actuación es sugestiva? ¿Sus preguntas son sugestivas o conducentes, doctor? ¿A qué escuela responde realmente la técnica utilizada? ¿Está cumpliendo con algún protocolo recomendado? Protocolo de Nice, protocolo de Nice está o de Vancouver o de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. ¿Qué protocolo está aplicando la psicóloga que está entrevistando
a la niña, niño, adolescente víctima. Copia eso, doctor. Todo eso forma parte del acto. Esto es una pericia, doctor. Apelan de psicólogos forenses y hablan de vamos a dejar constancia de lo que se está haciendo, porque pedí como hay otra oportunidad, doctor. Pero ¿qué está más juicio oral, Pepe Cheite? Porque ¿cuál es el momento? Oye, ya no me acuerdo. Nulidad, entonces, entrevista policial previa, repetición innecesaria, falta de registro, incorporación por su simple lectura sin el video correspondiente. Informe victimológico. Otro tema. Si la cámara Gesell es compleja, el informe victimológico sigue siendo, en la mayoría de los casos, absolutamente violatoria de todos los derechos. ¿Cómo usted controvierte la entrevista desarrollada en forma privada por una persona que dice ser técnica especializada en la entrevista con víctimas de agresión sexual o física? ¿Cómo usted controvierte eso? Tiene la hoja de trabajo desarrollada por la psicóloga. ¿Cómo usted sabe que su análisis de la persona bajo la lluvia, de la figura el test que empleó, o persona bajo el árbol, la icomia afuera, cómo usted sabe que el dibujo que ella está observando se corresponde desde el punto de vista técnico con las conclusiones a las que ella arribó? ¿Bajo qué condiciones técnicas, científicas y qué bibliografía la psicóloga entrevistadora desarrolló su entrevista? ¿Las condiciones en las que desarrolló eran realmente adecuadas según los protocolos internacionales de entrevistas a personas víctimas de abuso sexual? En ese caso tenemos un solo libro, creo que hasta ahora, me van a corregir ustedes si no es así, en el que se habla de la atención a víctimas de abuso sexual, creo que es de la doctora Alma Segovia. Después no hay otro estándar con relación al tratamiento que deben recibir estas personas. Entonces, ¿en base a qué está haciendo usted? La entrevista que usted desarrolló, ¿fue verificada por pares? ¿En qué rigor científico, en qué teoría científica está soportado los indicadores que usted analizó? ¿El análisis del lenguaje empleado por la criatura es un lenguaje estandarizado para el Paraguay? ¿Padronizado para el Paraguay? ¿O usted está aplicando terminología española? Colombiana, mexicana. Esos son los autores que son los programas. Mi querido Edward. Sí, de causa y te Vegina, por tu causa. Tenemos 60 colegas que hace una hora están prendidísimos y ninguno se va. Todos están atadísimos a su asiento, pero... He comprendido la información, mi querido. Necesitamos justamente... Mira, increíble, es tu culpa porque siempre nos traes temas interesantísimos y ahonda bastante bien en cada uno de ellos. Hoy vamos a limitar el tema de las preguntas, pero tenemos 5 minutitos si tenemos, te voy a agradecer. Entonces, ya sé que vos vas a compartir, le digo a los colegas que están escuchando que también vas a compartir el material, así que las preguntas después vamos a habilitar mañana un tiempo para ir agregando. Te dejo. Te digo asunto, y gusto con Yañeco, porque esta vez dende mandó a cuidar de juicio simulado, lleva. Amigo. Seguridad jurídica. Muy bien la seguridad jurídica con asunto coape. Allanamiento y captación de droga. Ayer, para esa revisar a esa cata porque lleva, pero del celular. Incautamos el celular e interés fiscal. Bueno, ya es a mí. Miren toda la información que yo puedo obtener de un celular. Importantísimo para un querellante conocer estos elementos. Otro día podemos hablar de las pruebas digitales. Conocer estos elementos. Bien, todo lo que voy a quitar. Y no agregué todo acá, ubicación, etcétera. Esta es una fotografía familiar que quité en algún acto que fui alguna vez y puedo obtener la información, la ubicación exacta donde estaba ese día que encontré en mi celular, ¿verdad? Pero miren solamente esto. ¿Qué yo tengo que verificar de cuando se incauta un celular? Aseguramiento del dispositivo, identificación inequívoca del dispositivo, embalaje sellado y lacrado. Pero no es en cualquier sobre. Porque al ser un producto electromagnético el celular,
al tener radiación, esta puede ser alterada si el embalaje no es el correcto. Integridad criptográfica puede ser modificada, preservación y almacenamiento, documentación exhaustiva, validación, control de calidad, gestión de tiempos y zonas. Esta vez de PTI video. Ayer, pues, sacar la video de asalto, ahí de las 3 de la mañana. Señoría, pero el hecho que ocurrió a las 10 de la noche. No, ese no se preocupe, doctor. Ese es el problema del video, nomás que estaba mal cronometrado eso. No, pero nada, digo, pensa, señoría. ¿Cómo usted me verifica que el hecho ocurrió a las 11 de la noche y el video, que es testimonio objetivo del hecho, me dice a las 3 de la mañana? No, doctor, no vayan a crear problemas por tonterías. No, señoría. Ahí me dice que a las 3 de la mañana. Hoy está todito mal, digo, entonces, nuestro relato de hecho, señoría. Privacidad y minimización de afecciones. Bueno, entonces, atento a lo solicitado por el doctor Edward, vicio de la sentencia. Y sencillo, y te digo, aparentemente lleva en base a medios que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas de este título. Pecheiteco es la ley. Hey, Paiteco. Ahora, mi querido Edward, para cerrar este encuentro de hoy, ¿cómo le llama eso? ¿Un cortamambo le llama? Me cercenaste, me estaba divirtiendo yo ahí. No, resalté tu figura. Mira lo que te puse acá. Fíjate en lo que te puse acá. Para tentarte nomás. ¿Qué falta desarrollar todavía en el foro jurídico? Mira que no hablamos de estos temas. Psicología del testimonio. Va a decir el tribunal, ¿qué necesidad tiene de venir a mentir la víctima, doctor? Cuando hay cuál señoría y Yapu patan de Yapu, lo único que hay cuando hay cuaija y pasé la verdad anda y captura comprobar pea. Facultades del juez, Edward. La posibilidad de preguntar y repreguntar que tiene el juez, señoría, objeto de la pregunta formulada por la presidencia. Usted no puede formular, es mi atribución como director de este procedimiento, de esta audiencia. Dice. Pero tu pregunta es subjetiva, señoría. Yo puedo preguntar como que, facultad del juez, claro, el juez inquisitivo, ¿verdad? Alcance de la absolución por duda razonable. La hipoteca dejó la indemnización fuera de la, entonces vas a ver que existe una alta prevalencia de las absoluciones por duda razonable, cuando sabes bien que no hubo ninguna prueba de la fiscalía. Pero no, le dice el tribunal al procesado, señor, sepa usted que usted no está siendo liberado por este tribunal, este proceso, porque creemos en su inocencia. Lo estamos liberando porque tenemos dudas con relación a si existió o no el hecho. Linda advertencia. No, señoría, usted le está diciendo por duda porque no le quiere absolver definitivamente para que él pueda reclamar sus derechos de indemnización después. Dátela de ella, pues, reenvío en los casos de absolución. ¿A cuántas veces lo que se le puede someter a un ciudadano absuelto a juicio? 3, 4 veces. Va a echar ahí la Constitución Nacional. Una vez ahí. Jurisprudencia de la Corte. Una vez. El Estado asume la responsabilidad de la negación del derecho a acceso a la justicia de las víctimas en los casos de absolución. ¿A favor de quién está el recurso? A favor del procesado. Y por último, le he agregado otro tema que sugiero al gremio que lo analice por medio de los especialistas, que es la siguiente. Acá ahí tengo problemas técnicos. Declaración de inadmisibilidad en casos penal adolescente o bien de violación de garantías judiciales. Pregunto, las instancias jerárquicas superiores de los tribunales tienen la potestad de inadmitir por defectos formales el reclamo ciudadano con relación a violación de derechos humanos. Y tengo mis dudas. Sería bueno poder discutir esos temas. Allí va. Entonces, cerramos, gente. Una máxima espectacular que encontré por ahí. ¿Está todo bien, doctor? No, yo tengo dudas.
Yo tengo dudas en base a mi leal saber y entender, porque el ejercicio ético de la profesión es mi norte, pero tengo dudas de su trabajo, señor investigador. No hay por nada. Bueno, vamos a dejar. Hasta ahí llegamos porque ya fui llamado al orden por la fuerza pública. Es verdad, no. Excelente. Es más, después podemos preguntarnos si existen sentencias absolutorias de primero y segundo grado, segundo orden, o de cuarta o de quinta, ¿no? Al sistema americano. Los yankees dicen guilty or not guilty, ¿no? ¿Es culpable o no culpable? No es que es inocente de primer grado, inocente de segundo grado, inocente por si acaso, inocente pero que no puede demandar al Estado. En síntesis, Hugo, espectacular como siempre. Vamos a dejar pendiente, vamos a un poquito a pasar el sedazo de esos temas que nos dijiste, y vamos a unir con lo que queda en el tintero hoy, entonces y empezamos el siguiente, vamos a concatenar de acuerdo a tu tiempo. Hoy vamos a ser breves con relación al tema de las preguntas. Yo sé que vas a compartir con nosotros el material, vamos a compartir el material con los colegas, van a estar enviando las preguntas al grupo y te las vamos a hacer saber, Hugo. No sé si Freud, la doctora, tiene algo con relación a este tema. Yo no tengo a mi vista porque de alcance del Wi-Fi. No sé si puedes ver tu posición, doctor, más que en la llamada. Sí, no te preocupes, Frey. Sí, veo que estás afuera. Así que hubo otra vez, te digo, y lo digo en serio, lo digo en serio. Y la gente, te digo por experiencia, tenemos un año en esto, varias ponencias, y que la gente esté prendidísima, sin irse ya a 1 hora y media de ponencia, es un síntoma que nos agrada y nos alecciona. Te agradezco mucho por la oportunidad, agradezco a los colegas por la oportunidad que me brindan de disfrutar, de divertirme con esto, y lo tomo tómenlo por favor desde un aspecto positivo y no peyorativo, ¿verdad? Porque siempre nos enseñaron que formarnos era un castigo. Andate a la biblioteca, castigado, te decían, ¿verdad? Cuando que eso realmente era un honor poder ir a la biblioteca y descubrir nuevos mundos a partir de la experiencia de los demás y la visión de los demás. Y en ese contexto, entonces, yo doy gracias a la vida y doy gracias a las oportunidades que me dan las personas que me invitan a compartir ideas, sueños y experiencias en relación a temas que me apasionan, como estos a los que, gracias a Dios, puedo dedicarme y decir, elijo sobre qué hablar y sobre qué temas empezar a trabajar. Y entonces, en base a ello, Edward, te agradezco muchísimo. Te comparto en breve el material utilizado el día de hoy y bueno, tendremos alguna otra oportunidad para compartir otros temas sumamente relevantes con relación al derecho penal y a los derechos humanos, que todavía no hablamos de derechos humanos especialmente. La otra vez estaba desarrollando en la Escuela Judicial Derechos Humanos y en la era digital, y bueno, habían temas sumamente interesantes que ni la vemos venir y que compartiendo con los colegas de la Escuela Judicial, en mi carácter docente, resultan interesantes que los gremios de abogados también empiecen a trabajarlos, sí. Muchas gracias, Edward, muchas gracias, Freud, estoy encantado siempre de compartir con ustedes. Y bueno, feliz. Hoy es un hermoso jueves, mañana un hermoso feriado, fiesta patria. Muchísimas gracias otra vez, Hugo. Gracias a los colegas que estuvieron prendidísimos. Gracias, doctora Freud. Y va a ser hasta la próxima semana y vamos a estar compartiendo con ustedes el material del doctor Jiménez y las preguntas en los grupos para hacerles partícipes. Así que muchas gracias a la gente de San Juan de Pomuceno también, la gente acá está viendo de Caguazú, Coronel Oviedo, Ñemby, Asunción. Muchísimas gracias a todos y nos veremos la otra semana. Doctora Freud, hasta luego. Doctor, el agradecimiento al doctor Hugo César Jiménez, que nos acompañó el día de hoy con un tema más que interesante. Ya estamos ansiosos de litigar aplicando los conocimientos que hemos atesorado esta noche, deseándoles un inicio de fin de semana por largo y agradeciéndoles a todos por su tiempo, por acompañarnos hoy. La ponencia del doctor Jiménez estará disponible a partir de mañana a primera hora. Estaremos compartiendo en los grupos del Gremio de Abogados del Paraguay y en el canal de YouTube. Muy buenas noches a todos. Feliz aniversario de fundación a la ciudad de Asunción y feliz Día del Niño. Todos llevamos un niño dentro, que compartan con sus familias, que disfruten. Muchas gracias a todos. Buenas noches.